Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy queremos compartir un tema muy poderoso que sé que va a ayudar tu vida espiritual y la va a elevar al lugar donde Dios quiere llevarte. Hoy vamos a tratar el tema de la intercesión. No te vayas, quédate, compártelo, suscríbete, dale a las campanas de notificación para que cuando suba la segunda parte también te llegue a ti como primicia. Dios te bendiga. Hoy quiero compartir un tema muy poderoso y es el tema de la intercesión. En el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30, Dios le habla al profeta que profetizaba en Babilonia, que era Ezequiel, mientras Jeremías estaba en Judá. Pero Dios le habla a este gran hombre, profeta de Dios y también sacerdote, y le dice que buscaba uno entre el pueblo que se pusiera a favor, que se pusiera a la brecha para él no destruir la tierra. Porque el pecado de la tierra de Judá, de Jerusalén, era tan grande, de la cual Dios la llamó derramadora de sangre. Pero ¿cuál fue el pecado que le abrió puerta a otros pecados? En el versículo 3 de Ezequiel 22:3 dice que el pecado que abrió puerta fue el pecado de la idolatría, por la cual el pueblo fue contaminado. La idolatría es un pecado que te aparta, porque la idolatría es todo lo que tú pones en primer lugar antes que Dios. Y esto daña y contamina, de tal manera que todo lo que está a tu alrededor puede ser contaminado por lo que tú has puesto en primer lugar, porque tú dejas el servicio a Dios para servirle a otra cosa. Pero Dios dice que buscaba a un hombre, pero no lo halló, porque estaban todos distraídos, incluyendo los profetas y los que ministraban en el templo. Había un descuido demasiado. Y dice la Biblia que el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Una cosa de la cual quita el vallado de donde Dios tiene protección se llama el pecado. Pero Dios anda buscando un hombre que se ponga a favor, que se ponga a la brecha, que se ponga como el mediador para Dios no destruirla. Pero el hombre, por causa del pecado y de la distracción, pierde la comunión y la comunicación con el Eterno, con aquel que puede detener los juicios. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Abraham fue el hombre que Dios escogió, lo señaló para ser padre de naciones. Fue el hombre que Dios le dio victoria. Fue el hombre que Dios le cambió su nombre. Rompió algunas maldiciones que traía de su lugar. Pero vemos un caso de intercesión entre Abraham y Jehová cuando Dios iba a destruir la tierra de Sodoma y de Gomorra, una ciudad cuyo pecado había subido delante de Dios. Pero allí había un hombre que le dolía la destrucción de los demás, un hombre que había conocido a Dios. Comienza a interceder por Sodoma y comienza a hablar cara a cara con aquel ángel que se le apareció, cuyo ángel entendemos que es una representación de Cristo. Mire hasta dónde puede llegar un intercesor. Un intercesor puede hablar con Dios y tener conversación con Dios. Dice que Abraham comenzó a interceder por Sodoma y le dijo, si hubieran 50, tú la perdonarías. El ángel le dijo, si hubiera 50, yo la perdonaría, por la intercesión de aquel hombre. Y aquel hombre entró en una conversación tan grande con el ángel que terminó los ángeles llegando a aquel lugar porque no había uno justo en aquel lugar. Y el único justo que había ahí se llamaba Lot, que ni tan limpio estaba. Pero por la intercesión de Abraham, Dios pudo rescatar a su sobrino de aquel lugar llamado Lot. Vemos lo poderoso que es un hombre cuando intercede delante de Dios. Dios puede rescatar aún lo que están medio flojos, lo rescata por la intercesión de ese hombre. Y en estos tiempos necesitamos hombres y mujeres que se pongan a la brecha, no a favor de ellos,
sino a favor de aquellos que necesitan ser libres. Cuánta gente oprimida por el pecado de idolatría, de homosexualismo y de diferentes cosas que tienen que ser libres. Dios necesita hombres que estén a la brecha, hombres que se pongan a favor de su pueblo, porque viene juicio sobre la tierra. Mi hermano, vienen cosas difíciles para la tierra, pero necesitamos la iglesia intercesora. Ahí vemos un ejemplo como lo fue Moisés. Moisés fue el libertador. Moisés fue el hombre que Dios escogió para libertar un pueblo que tenía 430 años bajo cautiverio. Pero cuando Moisés iba delante de Dios, no se presentaba como el libertador, ni tampoco como el ungido, ni tampoco como el que hacía descender fuego a la tierra, sino se presentaba como el siervo o como el intercesor. De tal manera que hubiera un momento cuando Dios quería destruir a aquel pueblo por la rebeldía, por la desobediencia que tenía aquel pueblo, pero vemos cómo Moisés se arriesgaba y se ponía delante de Jehová y le decía: si tú lo destruyes a ellos, también destrúyeme a mí. Y por causa de este hombre, un hombre que se mantuvo íntegro delante de Jehová, Jehová perdonaba a aquel pueblo. Y esto es lo que necesitamos en estos tiempos. Dios no anda buscando unos que porten un ministerio, porque sabemos que hay hombres que portan ministerio, como apóstol, profeta, evangelista. Todo el mundo quiere esto, pero nadie quiere un intercesor. Delante de Dios, Dios no necesita un apóstol o un pastor. Dios lo que necesita es un intercesor, alguien que se ponga a favor de los demás. Jesús fue el hombre más grande de toda la historia, el hombre que cambió la historia, que cambió el panorama de la historia. Fue el hombre más famoso de la historia. Fue profeta, fue sacerdote, fue maestro, fue lo más grande, el hombre que portaba todos los ministerios. Pero cuando él iba delante del Padre, él iba como siervo. ¿Por qué como siervo? Porque la Biblia dice que fue hecho siervo, semejante a los hombres. Cuando iba delante del Padre, no le decía: Padre, yo soy el gran apóstol, yo soy el gran evangelista. Iba humildemente delante de su Padre a interceder por el pueblo. Cuando Cristo fue levantado al cielo, no subió como el apóstol, ni como el evangelista, ni como el profeta. Subió como el gran intercesor. Hoy es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, la intercesión tiene un poder de cambiar la atmósfera y el pronóstico de una ciudad que va a ser destruida. Sabemos que los tiempos son malos, que la Biblia se tiene que cumplir, pero tú y yo estamos llamados para interceder, no para perseguir, no para calumniar, no para ver los defectos de los demás, no para atacar a nadie. Nosotros estamos para interceder, porque nuestras naciones corren peligro. No hay seguridad en el mundo entero. El mundo corre peligro, mis amados hermanos. Pongámonos a la brecha, pongámonos a interceder, a orar a favor de los demás. Cuando tú intercedes por los demás, tu bendición también llegará a ti. Tú también tomarás protección de aquel Dios que te está escuchando, que te está oyendo. Pero Dios quiere personas que se despeguen de esta tierra y que se pongan también como mediadores de su nación, de su hogar, de su familia. Necesitamos gente que cambie la atmósfera y el destino de nuestras naciones, de nuestros sectores, de nuestra familia. No busquemos nada para favor de nosotros, busquemos el favor de los demás, como decía el apóstol Pablo. Vamos a orar, vamos a interceder. La intercesión es el medio que Dios utiliza para detener ciertas cosas, porque tu intercesión va a llegar delante de Dios. Dios te bendiga, compártelo, suscríbete y espera la segunda parte. Shalom.